ahí a 1 Pedro capítulo 4, del 12 al 14. Yo lo voy a leer en la versión de las Américas, aunque después me voy a estar refiriendo por toda la Reina Valera 1960. En la versión de las Américas dice el versículo 12 de 1 Pedro 4: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. Si sois vituperiados por el nombre de Cristo, dichosos sois, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre nosotros. Ciertamente, por ellos Él es blasfemado, pero por vosotros Él es glorificado. Señor, te damos gracias, Padre, por esta palabra que hoy vamos a compartir. Te damos gracias, Señor, porque, Señor, providencialmente este tiempo de persecución en otras partes del mundo nos lleva hoy a tocar este texto, Señor, y no es casualidad, lo creemos, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú eres Dios soberano. Padre, te ruego que tú estés ayudándonos a exponer nuestros pensamientos, nuestra atención a esto que tu palabra nos quiere decir. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos la asistencia de tu Espíritu Santo, Señor, guíanos. Confiamos en ti, Señor, en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, ahí en esta tarde vamos a comenzar a apreciar uno de los textos claves de esta epístola. Si ustedes ven un estudio de la carta de Pedro, un pasaje clave, una palabra clave es el sufrimiento. El sufrimiento que se pasa por la persecución y los padecimientos que estaban sufriendo nuestros hermanos. Y providencialmente, como estaba orando, quiso el Señor que en este tiempo, en nuestros días, donde se está viviendo en persecución cruenta del otro lado del mundo, podamos exponer este mensaje, que el título es Gloriarse en el sufrimiento, una oportunidad de adorar a Dios. Gloriarse en el sufrimiento, una oportunidad de adorar a Dios. Y es algo que a veces no podemos conectar, ¿no es cierto? Nuestra mente no puede conectar. Sufrimiento no va con la conexión de adorar. Entonces va como desconectado. Pero nosotros vemos que la palabra de Dios a lo largo de toda la historia de la redención fue marcada por el sufrimiento, muerte, persecución, y el Evangelio ha ido avanzando también de esa forma. Y quisiera que nosotros podamos ver hoy la prueba, el sufrimiento que los hermanos estaban atravesando en aquella época, ¿no? Estaba la persecución. Todavía no había pasado el grueso de la persecución, pero tenían que estar preparados. Pero permítanme que les diga un pensamiento de nuestros días. Hermanos, sabemos que somos criaturas caídas, que amamos la comodidad, ¿no? Siempre amamos la comodidad. Cuando entramos a este lugar vimos bancos y bueno, estaré cómodo, pensamos, no estaré cómodo, me olvidé el almohadoncito. Entonces siempre tendemos a estar cómodos, amamos la comodidad, siempre el hombre natural busca el modo de estar protegidos, asegurarnos la vida cada vez más, asegurarnos el modo de vivir para pasar o tener un buen pasar y vivir más y mejor, ¿no? Y eso es siempre un eslogan a veces, de las compañías de seguros de vida. Dice, tenés una sola vida, cuidala, asegúrate y ahí aparece el eslogan de la empresa. Y es lo que busca el hombre, ¿no? Un buen empleo, un buen pasar, una buena jubilación, muchos años de vida, Y el hombre ama tanto esto, que también equivocadamente llama tanto este mundo, que cuanto más tiempo parece que estemos en este mundo es mejor. Y hay un hombre que escribió un libro que se titula Tu mejor vida ahora, ¿no? Un hombre, no voy a poner ningún título porque no es mi intención atacar ni ofender al hombre, pero
el título es así: Tu mejor vida ahora. Y hay una frase de John MacArthur que la saqué, que me pareció propicio para eso. Y John MacArthur dice: la única forma de que tengas tu mejor vida ahora es que al morir vayas al infierno. ¿Entienden? Tenés un buen pasar ahora, aprovechalo, porque si te vas de acá, seguramente te vas a ir al infierno, tal vez porque no conoces a Cristo. Entonces, nosotros tenemos que ver que en medio del dolor, en medio del sufrimiento, el cristiano tiene gozo. Pero esto lo vamos a ir descubriendo a medida que vayamos viendo estos pasajes, principalmente el versículo 12 y el 13, de ahí de 1 de Pedro capítulo 4. Y vamos a ver, hermanos, vamos a ver que Cristo en estos momentos es nuestro gran tesoro. Nuestro gran tesoro. Él es todo lo que nosotros tenemos. Que en este camino nos encontraremos con dolor, sufrimiento, pero esto es motivo de ganancia y que podemos encontrar gozo pleno en medio de las pruebas, en medio de la persecución, en medio de las debilidades. Podemos encontrar mucho gozo y en esas circunstancias podemos estar mirando a Cristo de una forma preciosa. Cabe aclarar, hermanos, que hay momentos que todo va bien y eso es bueno también. Y hay que darle gracias al Señor cuando todo va bien. Cuando tenemos paz, hoy tenemos libertad para predicar el Evangelio en las calles, en las plazas. Y hay que darle gracias al Señor por eso. Y hay que orar por nuestros gobernantes y hay que darle gracias al Señor y que continuemos viviendo quietos y reposadamente, como dice la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que orar por esto, pero hay momentos que a veces no tenemos este buen tiempo, y en esto nosotros tenemos que ver que podemos glorificar a Dios de ambas maneras, cuando va todo bien o cuando va todo mal. Y es bueno que podamos estar mirando lo que el Señor nos puede enseñar por medio del sufrimiento. Y hay algo que nosotros tenemos que ver, y espero que hoy lo veamos, que cuando estemos pasando estos momentos, no desperdiciemos estos momentos. Sea el tiempo donde más crezcamos en el Señor, sea el tiempo donde Cristo sea más reflejado en nosotros. Porque ahí es donde nosotros podemos mostrar que Cristo verdaderamente es vivo y real en mi vida. Si me va todo bien, si tengo un buen sueldo, un buen pasar y digo, yo soy cristiano, ¿qué voy a hacer de más? El mundo ya está lleno de esas cosas. El mundo tiene un montón, autos, tiene más que cualquiera de nosotros, tal vez casa, empleo, dinero. El mundo se sorprende cuando estamos pasando momentos terribles y adoramos a Dios y nos gozamos con la misma intensidad y aún más que cuando tenemos todo. Y ahí es cuando el Señor se hace más precioso. Ya entrando un poco en el texto que hoy tenemos, quiero aclarar, hermanos, que la persecución a los cristianos no es algo nuevo, no es algo de nuestros días. Es algo que ya venía pasando, es algo que ya sufrieron nuestros hermanos por parte de paganos, luchas constantes, sufrimientos, ansiedades, y tenemos alguna referencia en la Escritura. Y no quiero que perdamos ahí 1 de Pedro, vamos rápidamente al Salmo 27. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Leemos hasta ahí. Hermanos, el temor es real. La persecución es real. Para David era real. Lo estaban persiguiendo, lo querían matar. ¿Y qué tenía él? Temor de morir. Tenía temor de estar siendo débil en ese momento. Y dice ahí, ¿de quién voy a temer? Si Dios es mi luz, ¿de quién voy a temer? Cuando se juntaron contra mí los malignos y mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Y fíjense, hermanos, que ahí en todo el Salmo 27 nosotros ahí tenemos varios contrastes.
Tenemos lamentaciones, tenemos alabanza, tenemos una intensidad de lo que Dios hace en la vida del hombre, en la vida de aquel que confía en Él. Y esto es una imagen de lo que nosotros, cómo debemos ser. ¿Cómo debemos ser? Cuando leamos los salmos y veamos, tengamos en mente que fue escrito porque algo estaba pasando. Algo le estaba ocurriendo ahí. ¿Qué estaba pasando? Y en este caso, ahí estaba siendo perseguido, pero él ya ponía su confianza en el Señor. Ya tenía su confianza en el Señor. Entonces, habla de la alabanza, la persecución, la guerra, la adoración. Y encontramos un montón de cosas de lo que nos dice ahí ese Salmo 27 solamente. Y encontramos un equilibrio de vida, lo que tenemos que hacer. Un equilibrio de vida, de cómo debemos conducirnos. Entonces nosotros, acá vemos a David en esto que él exponía el argumento delante de Dios. Y es lo que nosotros debemos hacer, exponer nuestros argumentos delante de Dios. Y ahora en 1 de Pedro vamos a estar viendo la persecución, el sufrimiento, poner la confianza en el Señor. Y más adelante en 1 de Pedro capítulo 5 vamos a ver el tema de la ansiedad también, que es tan importante y que a nosotros a veces en muchas circunstancias nos preocupa. Pero vamos a ver ahí en 1 de Pedro capítulo 4, versículo 12, regresando al texto, nos presenta la imagen de la disposición que debe tener en su espíritu cada creyente en medio del sufrimiento. Y es por eso que nuestra fe es puesta a prueba. Y ahí en 1 de Pedro capítulo 1, versículos 6 y 7, vamos a repasarlo. Dice, 1 de Pedro capítulo 1, 6 y 7, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos de diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. En la carta Pedro va dando mensajes y entre medio siempre va dando el mensaje de esperanza. Siempre va poniendo un mensaje de ánimo, de aliento, porque estaban viviendo esos tiempos difíciles. Y es más, todavía esa persecución más cruenta no había arrasado, no había llegado. Entonces ahí nos está alentando con estas palabras. Y es lo que está haciendo también en esta parte que nos toca ver hoy, cuando dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Pero hermanos, acá había dos clases de cristianos. Dos clases. Pedro le estaba hablando a esta audiencia y por un lado tenía a los judíos cristianos, a los judíos que habían creído en el Evangelio de Cristo, y por otro lado tenían a los gentiles que habían creído en Cristo. Entonces, él se pone en una audiencia que por un lado, los judíos cristianos, Pedro le dice, los van a perseguir. Y ellos, bueno, está bien, lo tomaban, hay que tener cuidado. Ellos ya venían de años de ser perseguidos. Sus padres habían sido perseguidos, sus abuelos habían sido perseguidos. Le contaron de toda la historia de cuando ellos fueron perseguidos. Es más, le contaban cómo Dios los había librado con mano fuerte, poderosa, en todas las circunstancias. Entonces ya estaban acostumbrados, no eran algo nuevo. Iban a ser perseguidos. Sí, también Moisés y Abraham fueron perseguidos. Y nos contaron, nuestra generación nos contó que fueron perseguidos. Pero ahora había del otro lado gentiles, que era la primera vez que eran perseguidos. Y esto era algo nuevo para ellos. Entonces estaban los que a un lado decían, bueno, ¿qué va a hacer? Bueno, tendremos que morir por Cristo, tal vez, pensaban. Pero por otros, ay, ¿qué va a pasar ahora? ¿Cuándo van a venir? ¿Qué voy a hacer? ¿Sigo siendo cristiano? No. ¿Qué va a pasar? Entonces Pedro acá tiene que comenzar hablándoles, tiene que estar hablándoles con esas palabras tan tiernas, queridos o amados. Hay una traducción que dice queridos. La Reina Valera 1909 dice carísimos. Es amados.
No se preocupen. Por un lado, los judíos cristianos que estaban entre ellos, hay un pasaje ahí en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 14, que Pablo le habla a ellos y les dice: porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Estos hermanos judíos cristianos habían padecido por todos lados, aún de sus propios familiares habían sido perseguidos. Entonces por eso no era algo nuevo. Pero Pedro se centra en ellos y entonces ahí en aquellos que son gentiles, él se centra también para hablarles. Pero ahora el Señor nos habla a nosotros hoy. Y nosotros hemos sufrido persecución por Cristo de la misma intensidad que estos hermanos estaban sufriendo. No, creo que nadie de acá. Pero vamos a recordar una cosa. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 4, que lo vimos anteriormente. ¿Qué pasa con aquellas personas que no conocen a Cristo, que no tienen la gracia salvadora? Dice: a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Y fíjense, hermanos, que aquellos que no conocen la gracia de Dios, generalmente a veces nosotros sufrimos burlas, rechazos. Ah, vos sos cristiano, dejémoslo de lado a este. Es un rechazo. No es una persecución de muerte, pero hay algo, una presión psicológica. Y acá el Señor nos está diciendo: a ellos les parece cosa rara que ustedes no hagan lo mismo, que se mantengan firmes en la fe en Cristo Jesús. Entonces, por un lado, sí, tal vez sufrimos un desprecio. Por un lado, sufrimos algo que ya no hacemos más. Tal vez nos invitan a fiestas y a cosas, y antes éramos los reyes de la fiesta. Ahora el Señor nos ha cambiado. Ahora no quiero participar de eso. ¿Y qué pasa? Y ahí viene un montón de cosas que le dicen a veces a los cristianos. Te lavaron la cabeza, ya te volviste un religioso, un montón de cosas, ¿no? Y hay a veces un dolor por esas palabras. Pero tenemos que saber, hermanos, que la palabra de Dios nos dice que nosotros antes andábamos haciendo estas cosas. Ahora el Señor nos ha salvado. Y ahora nosotros conocemos una mejor forma de vida. Por tanto, acá Pedro les dirige esta palabra de aliento y espero que esta palabra de aliento nos aliente a nosotros también. Nos aliente en los momentos que estamos pasando. Tal vez nos va todo bien, o tal vez momentos difíciles, circunstancias difíciles, algo que nos está pasando, algún problema, o tal vez algo que se va a avecinar. Que nosotros podamos estar firmes en lo que nos dice el Señor y que esta palabra sea propicia. Y ahí Pedro, como un pastor, se pone junto a los cristianos que están sufriendo persecución y le dice: amados, queridos. La traducción correcta es ese amados, queridos hermanos, miren, estén ahí. Por eso cada uno de nosotros, antes de manifestar una enseñanza, una exhortación, debemos estar viendo que sobre todas las cosas somos amados, somos queridos. Hay un corazón en el cual nosotros queremos llegar con la palabra del Señor. Y nosotros tenemos que pensar que de ningún modo queremos destruir a esa persona. Queremos que esa persona reciba el Evangelio de Cristo. Por eso, entre nosotros, amémonos con amor ferviente. Y aquellos que no conocen a Cristo, no los rechacemos ni los despreciemos. Queremos que sean salvos. Queremos que sean salvos. Y el amor de Cristo tiene que ser manifestado. Y el amor de Cristo ha sido derramado en nuestros corazones, dice la palabra de Dios. Y acá Pedro le dice: amados, amados, queridos hermanos. Entonces nosotros, en primer lugar, así como Pedro, él manifiesta su amor y su interés por estos hermanos. Hermanos, en esto
esto es muy aleccionador, esta segunda parte, cuando dice: no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. No se sorprendan. Miren, Pedro, ya nuestra naturaleza a veces un tanto orgullosa, egoísta, tiende a decir: no sabés por todo lo que yo sufrí. Pasa a veces con nuestros hijos. Se cae, se golpea, llora y lo vemos ahí tirado el padre, generalmente me pasa, y si no veo sangre no salgo corriendo, ¿no? Y la madre atrás corriendo, mi chiquito, mi bebé, abrazándolo. ¿No ves que se cayó? Y yo le digo: ¿sabes los golpes que me di yo cuando tenía la edad de él? ¿Sabes los porrazos que me di? No se dio nada todavía. Que se levante, que se levante. Pedro podría haber dicho eso. ¿Saben ustedes lo que yo sufrí cuando estaba al lado del Señor Jesús? Ustedes no saben nada. Ahora se asustan porque un rey los quiere prender fuego o los quiere tirar a la fiera. Yo sufrí cárceles, sufrí persecuciones, me golpearon. No. Pedro primero le dice: hermanos queridos, amados, no se extrañen del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Y no se pone él como ejemplo. Él lo quiere hacer ver a Cristo, que es hermoso. Él lo quiere ver a Cristo, que es más precioso que todas las cosas. ¿Por qué? Porque en realidad acá lo importante es Cristo. Es Cristo, no es una experiencia personal, no es todo lo que hagamos en nuestra vida, las obras que hagamos, o lo que hayamos pasado o padecido. Es Cristo precioso para nosotros. Y ahí es donde nosotros tenemos que apuntar. Y hermanos, esto el Señor trabaja con nosotros. Vivimos en una cultura que como argentinos a veces creemos que la sabemos toda, pero en realidad no sabemos nada. No sabemos nada. Cuanto más conocemos a Cristo, más me doy cuenta que no sé nada. Cuanto más veo a Cristo, miro su obra y lo veo a Él obrar, no sé nada. No sé nada, no tengo nada. Y entonces nosotros tenemos que ver, y ahora Pedro les dice: no se extrañen, no se extrañen. Entonces Pedro tendría Pedro estaba poniendo, el ejemplo de aquellos que estaban pasando esto, pero que ahora iban a tener que ver al Señor en esto. Iban a tener que ver al Señor. Ahí hay algunos textos de esta parte. Vamos a buscar ahí en Juan capítulo 15. Nos vamos a detener ahí en dos capítulos de Juan. Juan capítulo 15, versículos 18 y 19. Para que lo veamos a Cristo en esto. Dice Juan capítulo 15, versículo 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Sabemos que el aborrecimiento a Dios desde el principio, desde la caída, es un aborrecimiento que viene siempre hacia Dios. El hombre es hostil hacia Dios. Pero acá el Señor los estaba llevando a otra lección. Dice Juan capítulo 15, versículo 25. Sin causa le aborrecieron. Sin causa le aborrecieron. Pero el versículo 19 de Juan 15, 19. Dice: si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Y ahí está el Señor Jesús hablándole. Entre esta audiencia que estaba hablando, estaba Pedro escuchando. Estaba Pedro con los otros discípulos. Y él lo sabía bien. Ahora él estaba aplicando eso que había escuchado de su Señor y le estaba haciendo recordar, hermanos, no se extrañen de esto que está pasando, como si algo extraño le aconteciese. Ya Cristo nos había hablado de estas cosas, ya Jesús nos habló de estas cosas, pero saber que a Él lo han aborrecido primero, a Él lo han aborrecido primero. Entonces siempre tenemos que mirar a Cristo. Juan capítulo 17, versículo 14. Juan 17, 14 dice: yo les he dado tu palabra y el mundo, ¿qué? Los aborreció,
¿Por qué? Porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Hermanos, a veces cuando queremos estar teniendo una concordia con el mundo, a veces hay chispazos. No hay una unidad. ¿Vieron? Quisieron juntar dos imanes. Antes jugábamos con eso, ¿no? Los imanes con dos polos iguales. ¿Qué pasa? Lo queríamos juntar y ¡pim! Se iba para un lado, para otro, se repelían. Si lo dábamos vuelta, se unían. Entonces pasa eso el cristiano con el mundo. A veces no podemos encajar. No, porque nosotros tenemos un mensaje que es de Cristo y no tiene nada que ver de este mundo. No sale de este mundo, sino que este mundo necesita a Cristo. Este mundo necesita a un Salvador. Por eso a veces queremos estar haciendo cosas con el mundo y a veces ha pasado que hoy en día muchos se han metido en tantos líos y han tenido que decir tantas herejías y han tenido que negar a Cristo y su fe para poder concordar y encajar con el mundo. Y no, por eso Cristo dice, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y el apóstol Juan, ahí en 1 Juan capítulo 3, versículo 13, otra vez, dice, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo los aborrece. Entonces, los cristianos no debían extrañarse cuando les toque ser perseguidos. Hoy vemos los sufrimientos de muchos cristianos en distintas partes del mundo y hay para nosotros a veces sufrimientos mayores y menores. Pero también está, por eso yo digo, sufrimientos mayores y menores, podemos decirlo entre comillas, ¿no? A veces yo estoy sufriendo algo y mi hermano me dice, eso no es comparación con lo que vos estás sufriendo. Pero para mí sí, es muy grave. Para él no, y a mí me parece que lo de él no es tan grave. Entonces, ¿cuál es el sufrimiento mayor? Ahora, la pregunta es, ¿qué sufrimiento es mayor y cuál es menor para Cristo? Como a veces cuando sufrimos o cuando a veces tenemos ansiedades, queremos llevar nuestras cargas para Dios, queremos llevar las oraciones delante de Dios y oramos de una forma y a veces dicen, no, vos tenés que pedirle a Dios cosas grandes, no le pidas cosas chiquitas. ¿Qué cosas grandes para Dios y cuál es chiquita? Todas las cosas son chiquitas para Dios, todas. No hay nada grande. Todas son chiquitas delante del Creador y del Rey del universo. Entonces nosotros tenemos que ver a Cristo y siempre mirar que el Hijo sufrió más que todos nosotros en este mundo. Y el Padre lo tuvo que entregar. Lo tuvo que entregar. Y hoy el Señor cada día hace salir el sol y todavía siguen negando al Hijo. Tienen la vida, la salvación y no quieren. Así que ahí está el Señor, ofreciendo un Salvador y el hombre es hostil hacia Dios. Sin embargo, padecemos juntamente con Cristo. Padecemos juntamente con Cristo. Y el Padre no es ajeno a lo que nos pasa aquí en este lado de la vida. Ahora dice el versículo 12, del fuego o de ese fuego de prueba que nos ha sobrevenido. Y Pedro acá los quería hacer ver y darles una lección acerca de aquel hombre que se ponía a trabajar con fuego. Un fundidor, alguien que pasaba un proceso de quemar y le estaba recordando el proceso del fundidor cuando pasaba el oro sobre ese fuerte fuego para ser refinado. Del mismo modo, la fe del cristiano es puesta a prueba. La fe del cristiano debe ser puesta a prueba. Y ahí tenemos de vuelta 1 Pedro capítulo 1, versículos 6 y 7, en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, que tendráis que ser afligidos de diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, se hallará en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Hermanos, el sufrimiento es necesario en la vida del cristiano.
es necesario. Las pruebas son necesarias. Son necesarias. Aunque a veces digamos, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo me va a pasar esto? ¿Hasta cuándo voy a soportar esto? Tenemos que ir a Cristo, darle gracias al Señor y ver que ahí está el Señor probándonos, está probándonos. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 7 dice, y esto es un pasaje extra para que nos ayude en la oración. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Qué precioso que es el Señor. Él tiene cuidado de vosotros. Echarle la ansiedad, tu ansiedad a Dios, que Él te va a cuidar. Andá a Dios, orá, abrile tu corazón al Señor, derramá tu corazón al Señor y Él va a tener cuidado. Vuelvo de vuelta a recordar a David. Buscando al Señor, desfalleciendo delante de Dios. Y ahí estaba Él también, con temores, pero derramando su corazón delante del Señor. Y nos enseña cómo orar y echar la ansiedad. El tema de la ansiedad es muy lindo para poder estar hablando. Entonces es muy diferente a nuestra perspectiva. Ahora podemos ver mejor. Ahora podemos comenzar a ver que sí, el sufrimiento es una oportunidad de glorificar a Dios. No es pare de sufrir. Yo no sé qué hacen los pares de sufrir con todos los sufrimientos que hay en la palabra de Dios. No sé qué harán con los textos que hay, ¿no? Y ahora lo vemos mejor y ya nada nos sorprende, porque vemos el propósito de Dios en cada momento de nuestras vidas, sean buenos momentos o malos momentos para nosotros. Cristo nos está formando, Cristo nos está formando. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta. Cuando estén pasando momentos difíciles, ustedes vean, Cristo me está formando. Cristo me está formando. Cristo me está formando a su imagen. Oramos. Señor, queremos ser como Cristo. Bueno, vas a tener que sufrir. Vas a tener que sufrir si querés ser como Cristo. Vas a tener que padecer en nombre del Señor. Por eso el cristiano no debe cuestionar la providencia de Dios cuando algún sufrimiento llega inesperadamente. ¿Por qué? Porque dice, no se extrañen, como si alguna cosa extraña les aconteciese. No se extrañen, estas cosas van a pasar. Entre nosotros van a pasar. Por eso la persecución no es algo nuevo. Los problemas no son algo nuevo. Los sufrimientos no son algo nuevo. Siguen y van a seguir hasta que vayamos con el Señor. Entonces nosotros tenemos la palabra de Dios ya, por la gracia de Dios, completa, cerrada, revelada. Y en todo ahora podemos ver un panorama más glorioso de Cristo. Lo que sucedía con aquellos que esperaban la promesa de un Salvador y los que en el nuevo pacto vieron a ese Salvador, gustaron de Él y empezaron a caminar con Él y murieron con Él. Todos los discípulos de Cristo, menos Juan, que murió de viejito, todos fueron martirizados por la fe. Y eso es algo que hoy también estamos viendo en otra parte del mundo. Las torturas, los martirios que están pasando, los sufrimientos que están pasando, nos duele, pero está esta palabra, no se sorprendan, esto iba a venir, esto les va a pasar, pero es necesario. Siempre tenemos que ver que cuando ha habido épocas de mucho sufrimiento, el Evangelio ha crecido mucho. La palabra de Dios ha abundado aún más en el mundo entero, para testimonio de la gloria de Dios. Entonces, no es en vano. La muerte de nuestros hermanos no es en vano. Tenemos que orar, que el Señor nos fortalezca para estos momentos. Pero también, después lo pueden leer en su casa, tenemos a Esteban, por ejemplo. Cuando el joven Esteban comienza a hablarles, y ahí comienza él a exponer delante de los judíos lo que Dios había hecho en la historia de la redención. Dice que ellos se volvieron locos, se tapaban los oídos, pero está registrado y queda escrito que decían que su rostro se veía como el de un ángel, ¿no? Y está en nuestras Biblias. Y entonces creo que en esos momentos el Señor a esas personas le da, o los que pasan eso, les da una fuerza extra para pasar ese momento. Para pasar ese momento. Como nosotros hemos pasado a veces momentos difíciles y no sabemos de dónde salió la fuerza y cómo fuimos alentados, y los peores momentos tal vez fueron los mejores momentos de crecimiento espiritual. Y cuando nos podemos ver ahora para atrás,
decimos, wow, ¿cómo pasé todo este sufrimiento yo? Cristo estaba ahí, guiándome. Estaba ahí, como dice ahí 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, teniendo cuidado de nosotros, teniendo cuidado de cada uno de nosotros. Entonces, vemos, hermanos, que en esto no es algo extraño. Ahí hay, en Mateo capítulo 5, versículo 11 al 12, hay algo que Jesús les dice. Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Me gustó la parte del texto, que es como tenemos que ver cómo el cristiano debe entender que Dios desea separar la verdadera fe del fingimiento y usa el instrumento del sufrimiento para lograr su propósito. Y entonces acá vemos estas palabras de Jesús en Mateo 5, 11 y 12. Dice, dichosos ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y diga toda clase de calumnia contra ustedes. Alégrense y estén contentos, dice el Señor. Y es precioso porque es el Señor mismo alentándonos. Es Jesús mismo. Acá no es un hombre común y corriente alentándonos. Es el Señor alentándonos. Alégrense. Son perseguidos por causa de Cristo, alégrense. Son insultados, estén contentos, alégrense. Y entonces nosotros tenemos que estar siempre viendo a Cristo. Y entonces, llegando a la conclusión de esta primera parte, de este versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Quiero que este texto lo atesoremos en el corazón. Vamos a ver el próximo domingo el 13, no vamos a alcanzar. Quiero que podamos reafirmar esto y que lo podamos ver en toda esta enseñanza, podamos ver esto y poder ver que desde los tiempos antiguos el pueblo escogido ya fue perseguido, fue atacado. Luego llega Juan el Bautista hablando, arrepiéntanse, crean en el Señor. Juan el Bautista, su voz fue silenciada, fue muerto. Cristo predicando, arrepentidos. Él era el Salvador. La luz vino al mundo y el hombre amó más las tinieblas que la luz. Y encontramos a Jesús. Ya Él es el Salvador, acá estoy. Es Dios mismo, acá estoy. Yo me hice presente entre ustedes. Y los hombres no le conocieron. Y es como Esteban después les predica ahí en Hechos. Y es como Pedro les dice también en su primer discurso: ustedes mataron al Salvador, pero esto era necesario que acontezca. Entonces, ahí está Mateo capítulo 23, versículo 37. Jesús lamentándose: Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y apedreas a los que te son enviados. Encontramos a los primeros cristianos predicando. Encontramos ahí a Esteban, encontramos a Felipe, encontramos a Pedro, a Pablo, toda la Escritura. Podemos ver cómo el Evangelio fue expuesto, pero muchos de estos que pusieron el Evangelio fueron silenciados. Hebreos capítulo 11, versículos 36 y 38, para poner un poco más de fuerza a esto. Hebreos 11, 36 y 38. Miren lo que les pasó. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto prisiones y cárceles. Versículo 37. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Versículo 38, y esto me encanta: de los cuales el mundo no era digno. Hoy los que son perseguidos y muertos, el mundo no es digno de ellos. No es digno, porque ellos no son de acá. No tienen nada, el mundo no se lleva nada de ellos. Se van a encontrar con su Salvador. El mundo no era digno de ellos, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas
de la tierra. Hermanos, cada parte de la Escritura está marcada por hombres que sufrieron por el Evangelio de Cristo. Pero recordemos, siempre que hay sufrimiento, persecución de estas magnitudes, hay un avance del Evangelio. Oremos para que el avance del Evangelio en nuestros días sea aún más, con mucha más potencia, y que no sea en vano la muerte de estos hombres. Y hermanos, que podamos glorificar a Dios por medio del sufrimiento, que podamos tener en mente esto, que podamos verlo, que demostremos al mundo en verdad, al mundo real que está allá afuera de estas cuatro paredes, al mundo real que está fuera de nuestros hogares y de sermones que escuchamos en nuestras casas. El mundo real está afuera, necesita escuchar al Salvador. Y por más que nos digan, nos insulten, nos digan cosas y nos dejen de lado, perdamos todas las amistades, pierdas todos tus contactos de Facebook, no tengas mucha popularidad. Ten en cuenta, el mundo no es digno. El mundo no es digno de aquellos en los cuales el Señor está depositando el precioso Evangelio. Y Él es el que debe ser glorificado. Él es el que debe ser glorificado. Y poder ver que Cristo es aún más glorificado en nosotros. Cuando en cada momento de nuestra vida estamos más satisfechos con Él. Que Cristo sea glorificado en nosotros, en todo momento. Que vean a Cristo cuando estoy en un momento difícil, es que lo vean con más fuerza a Cristo. ¿Cómo podés estar bien? Te diagnosticaron una enfermedad terminal. Hermanos, es difícil, sí, es difícil. Y nos tenemos que doler a veces con las personas que están pasando eso, y orar, y hasta tal vez llorar. Pero como hijo de Dios yo sé que pronto voy a ver a mi Salvador. Para mí es una oportunidad. Para el mundo es una tragedia. ¿Vas a dejar este mundo tan precioso? No, voy a ver a Cristo. Es muchísimo mejor estar con Él. Por eso Pablo decía, no sé si me muero es bueno o quedarme con ustedes por amor a ustedes. Pero encuentro estas dos cosas. No sé qué hacer. Pero que nosotros podamos glorificar a Cristo en su vida y en su muerte. Y el mundo creerá en Cristo vivo, no por todo lo que dijimos al principio, no por ser millonario, tener un lindo coche, tener un buen pasar. El mundo va a ver a Cristo cuando lo adoremos por medio del sufrimiento. Y verán que Cristo es real, porque cuando tenemos todo, glorificamos a Dios. Pero cuando perdemos todo, también lo glorificamos con la misma intensidad que cuando teníamos. Y esto es algo que Él pone en nosotros. ¿Por qué? Porque estimamos todo como pérdida. Todo como pérdida. Hechos capítulo 20, versículo 24. Pablo decía, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Precioso. No tenía nada. ¿Qué es precioso de este mundo? Cristo es precioso. Cristo es hermoso. Y por eso dice que Él de ninguna cosa hacía caso. Ahora, hermanos, el Señor nos llama a esto. A sufrir. Está la pregunta. ¿Nos vamos a unir a Él por medio del sufrimiento? ¿Nos vamos a unir a Él por medio del dolor? Y nosotros tenemos que saber que Él nos ama y que vivimos siempre para exaltarlo a Él en cada momento de nuestra vida. Por eso, hermanos, yo me lamento de no ser más joven para poder estar sirviendo con más intensidad al Señor. Con más intensidad. Pero sé que hay una esperanza. Sé que acá hay jóvenes que todavía tienen mucho que andar, que si pueden estar viendo que esto es precioso, que Cristo es precioso, que todas las cosas tenerlas como pérdida a fin de ganar a Cristo. Wow, cómo el Evangelio de Cristo estaría avanzando, cómo tendríamos hombres en la mies trabajando en toda esta nación que verdaderamente necesita a hombres que prediquen el Evangelio de Dios, que vean a Cristo es hermoso, Cristo es precioso,
Cristo es todo lo que nosotros tenemos. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver, disfrutar y glorificar a Cristo en toda nuestra vida. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias porque tu palabra nos alienta, nos inspira, Señor. Señor, te ruego que tu palabra aún todavía más hondo cale, Señor, en nuestros corazones. Te rogamos, Señor, que meditemos en estas cosas. Señor, si hasta este momento hemos desperdiciado el tiempo en cosas vanas de esta vida pasajera, que ahora, Señor, podamos ver y rever, Señor, todo lo que estamos haciendo. Y, Señor, poder verte a ti, Dios soberano, ver a Cristo, que el nombre de Cristo tiene que ser exaltado en todo lugar, en toda nación, en todo barrio, en todo paraje, chacra. Señor, necesitan conocer a Cristo. Todavía tu nombre no está siendo glorificado como tiene que ser. Ayúdanos, Señor. Ayuda en la preparación de mis hermanos que con tanto esfuerzo se están preparando para exponer tu mensaje, Señor. Para llevar y trazar bien la palabra de verdad, Señor. Gracias porque les has dado tanta juventud, Señor. Nos has provisto en este tiempo de esto. Ayuda a mis hermanos más jóvenes, a los niños, Señor, que están allí atrás aprendiendo la palabra. Señor, que ellos puedan, Señor, ser embajadores tuyos en todo lugar. Tal vez nosotros no veamos la persecución, tal vez ellos sí la sufran y la vean, Señor, y tal vez algunos mueran por causa del Evangelio, pero, Señor, sabemos que no va a ser en vano. Señor, la sangre de esos mártires, Señor, va a abundar para que tu Evangelio crezca, Señor. Te pedimos fortalecimiento con nuestros hermanos en Irak, en Palestina, en Afganistán, Señor. Padre, ayúdales, Señor, que ellos vean como Esteban, Señor, los cielos abiertos en esos momentos. Señor, no puedo saber qué pasará, Señor, pero tal vez vean los cielos abiertos y al Hijo del Hombre y poder ver la gloria de Cristo, Señor, y adorarte con su vida, Señor, hasta lo último. Ayúdanos, Señor, a pensar esto todos los días y te damos gracias porque tenemos una gran tarea, Señor, que hacer. Te rogamos que estemos atentos, despiertos, velando, para no entrar en tentación. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo Jesús.